JJ Benítez, el libro, por favor, me lo pueden alcanzar. Juan José Benítez, escritor, periodista español, por supuesto, ha venido a nuestro Perú porque va a presentar un libro el Día del Relámpago. Por favor, me lo alcanza, muchísimas gracias. Aquí está. La operación Caballo de Troya terminó, sí, pero todavía hay cosas que resolver. Aquí está. Su último, tiene 57 libros, JJ Benítez. Por supuesto ha vendido más de 6 millones, ¿ah? Él ya ni lleva la cuenta porque, claro, cuando uno ya llega a esos niveles de lectoría y de éxito, como que ya se olvida de hacer números. Pero Caballo de Troya, la saga Caballo de Troya, que son 9, ¿no es cierto? 9 libros, pues ha vendido más de 6 millones de ediciones en el mundo. Y ha venido a Perú, está recién llegado y está con un jet lag que espero pueda tolerar un poquito antes de ir a descansar. ¿Cómo estás, JJ Benítez? Bien, bien. Bienvenido contento, aquí al programa. Gracias. Ahora en el camino estaba comentando que hace 40 años que visité yo Perú por primera vez. Hace 40, ¿cómo fue ese viaje? Casi 40. ¿Cómo fue ese viaje? ¿Para qué viniste la primera vez? Vine como periodista porque, bueno, pues había salido una noticia en Europa, en los teletipos, diciendo que había unas personas aquí en Perú que decían que estaban en contacto con seres del tema OVNI. Con extraterrestres. Exacto, y entonces pues vine a estudiar, a investigar. Claro. ¿Y te quedaste prendido del tema? Me quedé muy enganchado porque yo vi por primera vez aquí 2 objetos no identificados, con ellos. ¿En Chilca? En Chilca, en los arenales de Chilca. El 7 de septiembre del 74. ¿No soñaste? ¿No estabas con algún alimento extraño? Nada. No. Estaba muy enfadado porque era el día de mi cumpleaños. Y entonces, bueno, pues yo fui allí con otras 8 o 10 personas y pensé que era una tomadura de pelo. Entonces, claro. Bueno. Y al cabo de una hora aproximadamente en la oscuridad había una capa de nubes muy baja, aproximadamente 200 metros del suelo. Y apareció primero un objeto muy blanco, en silencio, y después otro más pequeño que empezó a dar vueltas alrededor del primero. Ya. ¿Y hacía ruido el segundo? No, nada. 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 Yo me quedé, bueno, todos nos quedamos sorprendidos. Y yo recuerdo que miré al suelo. ¿Era la expedición de Sixto Paz? Iba así. Me quedé mirando al suelo pensando que alguien me estaba gastando una broma, pero no, claro. no era ninguna broma. Ajá. Yo lo analicé después y no era nada conocido. No fue una psicosis colectiva. No, porque además estábamos divididos en 2 grupos. Estábamos muy cerca, pero caminando porque hacía mucho frío. Y llevamos 1 hora allí, en la oscuridad. Y entonces nos habíamos separado un grupito del otro y primero lo vio un grupo. Yo no estaba en ese grupo. Pasaron aproximadamente 5 segundos. ¿Y luego lo vieron ustedes? Sí, nos gritaron. Entonces volvimos la cabeza y efectivamente ahí estaba. Entonces parece una tontería, pero esos 4 o 5 segundos de diferencia son importantes para descartar precisamente cualquier tipo de alucinación, de histeria. Claro, histeria colectiva. Pero JJ, ¿te gusta que te digan JJ o Juan José? No, Juan José me llamaba mi madre, pero ya no. Ya no, ok. Juan José, JJ. Pero ¿por qué solo un grupo reducido de humanos ha visto ovnis? Porque yo me muero por verlos, pero hasta ahora no he tenido la suerte. Hay miles, cientos de miles de personas que lo han visto en el mundo. Lo que ocurre es que, bueno, no lo ha visto todo el mundo. O sea, hay que ir a los sitios específicos. No, ellos se presentan cuando menos uno lo espera. Es decir, cuando va uno por la carretera o está en cualquier sitio en la ciudad, en su dormitorio, y de repente siente la necesidad de asomarse a la ventana, no sabe por qué, y ahí está. Pero ¿y tú te has contactado con algún extraterrestre? No, yo no. Y nadie se ha contactado, ¿no? Yo creo que hay algunos casos de contactos que son bien interesantes, que hay que investigarlos a fondo, y que son personas que han sido introducidas en las naves y se les ha llevado a determinados lugares y se les ha dicho determinadas cosas. Pero no son demasiados, son unos pocos, no son muchos. Y que siempre son sospechosos. O sea, porque mucha gente ni les cree. Bueno, sí, hay que investigar. Hay que investigar. Tú eres un gran investigador, como bien lo has dicho, eres periodista. Un investigador muy viejo, que no es lo mismo. No eres viejo.
Has hecho 57 libros, JJ, es Sí, una muchos. productividad intensa. Pero tu saga de Caballos de Troya, que ha sido muy famosa, muy leída en el mundo, claro, genera muchas dudas, muchas sospechas. Además que hay quienes dicen, pero ¿cómo es posible que haya podido viajar en el tiempo? Hay quienes creen que tú estuviste además en la máquina del tiempo. No, yo no. Yo no sé exactamente si se produjo o no ese viaje en el tiempo, pero de los militares norteamericanos me lo creo todo. Es decir, no tengo la certeza de que eso fuera así. Lo que sí me parece importante, interesante, y al final es lo que cuenta, es que la historia de ese Jesús de Nazaret llega al corazón de las personas, cosa que no ocurre con las religiones. A mí eso es lo que me interesa. ¿Cuándo te enteras? ¿Cómo te enteras de que hubo esta máquina, de que se podía viajar en el tiempo, que se podía retroceder al tiempo de Jesús? Yo estoy haciendo un programa de televisión en México y hablando precisamente de Jesús de Nazaret y de unas investigaciones que estaban haciendo sobre la sábana santa de Turín. Entonces yo escribí un libro sobre eso y en el programa de televisión yo mostré quizás un gran entusiasmo por la figura del maestro, de Jesús. Y alguien lo vio el programa. Yo recibo una llamada telefónica de esta persona que era un oficial norteamericano de la Fuerza Aérea y me convoca a un sitio. Entonces yo inmediatamente pensé, Fuerza Aérea Norteamericana, fenómeno ovni, me interesaba y acepté. Pero no me habló en absoluto ni de eso, ni de Jesús de Nazaret. Simplemente me preguntó, me dijo que le había interesado, que le había sorprendido mucho mi actitud en la cámara sobre el maestro, sobre Jesús de Nazaret, y ahí él empezó a tantearme y al final, pues al cabo del tiempo, me entregó unas claves para que yo las resolviera, y esas son las claves que aparecen en el Caballo de Troya 1. Ok. Es a partir de ese encuentro que empieza todo el acertijo. Ahí obtengo yo una información que es la que da lugar a los libros. Es decir, yo comprendo que la gente no me crea, pero yo no tengo tanta imaginación. Es decir, hay una fuente capital, que es donde yo bebo. Y yo no invento absolutamente nada, no es una novela. Aunque yo entiendo que la gente Claro, quiera... porque mucha gente dice, JJ Benítez ha inventado todo. Bien. O sea, es imposible que haya existido esa máquina, porque si existiera esa máquina, pues ¿por qué no la muestran y por qué no nos vamos a otras épocas? Mire, y ¿por qué no es cierto? ¿Por qué no investigamos a otros personajes? Yo le pongo un ejemplo. La gente no sabe lo que pasó en la Luna con el proyecto Apolo. Sí, y además hay muchas sospechas sobre eso. Y ahí pasó algo muy gordo. Y como eso, hay 27.000 cosas, inventos que han llevado a cabo, que están llevando a cabo los militares norteamericanos y de los que no sabemos nada. ¿Qué es lo gordo que pasó? En la Luna. Bueno, pues la Luna, parece ser que Apolo 11, cuando llega a la Luna, en 1969, no va a montar en bicicleta ni a recoger muestras de rocas, que también. Y no era solo un problema de prestigio político, que también. Entre los rusos y los norteamericanos. Exacto, si no... Los norteamericanos sabían, los militares norteamericanos sabían previamente que en la superficie de la Luna había algo que no era normal. Y no estoy pensando en ovnis. ¿En qué estás pensando? Cuando Armstrong y Aldrin, aquel julio del 69, bajan allí, nunca nos mostraron lo que filmaron. Filmaron edificios en ruinas. ¿Edificios en ruinas? Edificios en ruinas. ¿Cómo sabes eso? Pues porque las personas, los militares que participaron en eso, me lo contaron. Edificios en ruinas. Entonces, lo que pasa es que eso nunca lo han dicho. Y después los destruyeron. En el año 72, cuando se acaba el proyecto Apolo 17, los destruyen los edificios con armas nucleares tácticas. Por eso no se ha vuelto a la Luna. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Por qué nunca más se volvió a la Luna? Porque está contaminada. Es decir, alguien de una manera maquiavélica piensa, esto hay que destruirlo, esto no se puede decir a la gente. Lo piensan y lo hacen.
¿Pero por qué no se podía decir a la humanidad se han encontrado edificios destruidos? Pues ellos pensaron que podía ser un problema de equilibrio social, pensaron que había que dar demasiadas explicaciones, etcétera, etcétera. ¿Y eso te lo contaron los militares que estuvieron en la operación? Sí, sí, sí. Obviamente no nos vas a revelar tus fuentes. No. Y obviamente cuando la gente te dice, JJ, ¿no será que tú estás con delirios, con fiebres? Ya me gustaría tener yo delirios, pero estoy bastante cuerdo. Estás bastante cuerdo. Vamos a ir a la pausa. Muy bien. Permíteme ir. Y vamos a hablar además de El Día del Relámpago, este último libro que Editorial Planeta ha venido JJ Benítez a Lima a presentarlo, porque hay varias claves, ¿no es cierto?, que se quedan... Ahí está, no está charoleando. Muy bien. Hay varios puntos que quedan sueltos y que JJ Benítez trata de explicarlo en este libro, pero además este libro va a tener una saga. Eso es más o menos lo que he entendido, que es el primero de tres libros que vienen. Entonces, cualquier pregunta, por supuesto, son bienvenidas. Quienes hayan leído Caballos de Troya, pues pueden preguntarle lo que quieran al autor que hoy está. Dios mío, estoy conversando con JJ Benítez. Hay un tema que a mí me encanta de sus escritos. Por supuesto, JJ Benítez además da muchas conferencias, entrevistas, y él habla de los infiltrados. Él dice que aquí, en este momento, en el mundo, hay extraterrestres infiltrados. Ya, pero ¿cómo sabes eso, JJ Benítez? ¿Alguien te lo ha tenido que decir? ¿Lo has soñado? ¿Has visto? ¿Cómo has llegado a esa conclusión? Pues investigando. Es decir, yo te pongo un ejemplo. A mí me cuenta un ingeniero que ha tenido un encuentro con una persona, era su novia, y de repente esa persona le muestra una enorme cicatriz en la pierna porque había el puño. Y entonces esa mujer le dice que ella no es de aquí, que ha tomado el cuerpo de una persona, de una norteamericana que falleció en un accidente de autobús. Bueno, el ingeniero no le hace ni caso, por supuesto. Claro. Y una noche, cuando regresaban hacia su casa, sobre el vehículo se coloca una nave enorme. Y la mujer se aterroriza, dice que vienen a por ella. Entonces el señor baja del auto, mira aquella nave enorme encima del carro. Desaparece la nave, se van y ya al día siguiente la mujer ya no está. Yo le seguí la pista hasta Estados Unidos. ¿Él vio cómo la nave se la llevaba a su novia? No, la nave simplemente desapareció la nave. Encima del carro, ya. Siguen hasta la casa y ya la mañana siguiente nunca más supieron de ella. Entonces, bueno, ¿Y tú seguiste la historia? Sí, yo seguí la historia y la localicé en Estados Unidos. Bueno, ese es un caso. Yo creo que si es verdad eso, hay miles de personas, pero a lo largo de la historia, que han podido adoptar el cuerpo humano, no sé con qué técnica, ni de qué manera, pero ante una técnica tan increíble como la de estas civilizaciones exteriores, yo me puedo creer cualquier cosa. Es decir, claro, porque además tú has dicho que ellos nos llevan, pero 1 kilo de años, ¿no? Para empezar, sí, ellos se acercan, o sea, nosotros nunca vamos. Claro. Ya, pero, o sea, no hay una manera de detectarlos. No. Okay. Es muy difícil, porque son exactamente igual que nosotros. O sea, podría ser que uno de los chicos que está en este estudio, los camarógrafos, sea un extraterrestre. Por supuesto. No, sí, así tan. O usted o yo. O sea, tú y yo podríamos ser extraterrestres. Por supuesto. Y nadie se enteraría, porque además hay que reconocer que es la forma ideal para investigar una sociedad. Meterse dentro, infiltrarse. Claro. Inmersión. Exacto. En periodismo, ¿no es cierto? ¿Qué descubriste de Jesús? Bueno, que no se sabía. Muchísimas cosas. Bueno, de hecho son 5.000 páginas. Sí, claro. Es muy interesante tus libros. A mí me fascinó la figura que aparece ahí, porque es muy lógica, es muy bella, es mucho más cercana, más humana, no deja de ser Dios, es muy importante, es un hombre Dios, pero con un mensaje distinto, es decir, no tiene nada que ver con lo que te enseñan las religiones, nada. Es decir, las iglesias en general todas son un invento humano, un negocio humano, una multinacional humana. No estoy hablando de las iglesias de a pie, sino de las jerarquías. La Iglesia Católica te ha dicho hereje.
Blasfemo. Me llamó de todo. Blasfemo. Menos bonito, de todo. O sea, estoy diciendo las cosas bonitas. Pero tú dices que Jesús tenía hermanos. Que... Sí, tenía una familia, claro. Eso, o sea, que estaba... No, una familia. Él tenía más hermanos. Pero además es que eso es lógico. Es decir, María, muchas de las cosas que predican las religiones a lo largo de la historia son intereses creados. Es decir, interesaba que María fuera virgen, y lo digo con todo mi respeto para los que lo creen así, porque interesaba que Jesús hubiera nacido como todos los héroes de la antigüedad, de una virgen, y no era necesario, para nada. Es más, iba contra las leyes judías. Si Jesús hubiera sido verdaderamente concebido por obra extraordinaria, primero hubiera sido niña, y segundo, las leyes judías no lo hubieran permitido, hubiera sido máncer, es decir, bastardo. Y lo hubieran arruinado la vida, cosa que no sucedió. Lo mataron al final, pero por otras cosas. ¿Y los milagros? ¿Los comprobaste? Yo he verificado todo lo que he podido, la información es exhaustiva en los prodigios, y yo creo que él hizo más prodigios de los que nos han contado, y más espectaculares incluso. Yo creo incluso él llegó a sanar a gente sin querer, por pura piedad. Es decir, cuando él sentía lástima... O sea, realmente era un sanador. No, no era un sanador, era un dios. Es decir... En eso te diferencias de Saramago, ¿no? Saramago era un gran escritor, pero era muy triste. Y además no se enteró de nada. No, Jesús de Nazaret era un hombre Dios. Hay que conocer bien su filosofía y su pensamiento, y yo presumo de conocerlo un poquito. Y tú te enteras de todo esto, explícale para los que, bueno, recién, además en el Twitter están, no sabes, todas las preguntas que te están mandando, y hay quienes dicen, Dios mío, bueno, a ver, hay gente que, yo no puedo contar todo para no matar, para no matar además este libro, el Día del Relámpago, que quiero preguntarte cosas al final, cómo es la nuez, pero cómo creer que tú sí sabes cosas que los otros no. O sea, no es que alguien te lo cuenta, es que pasa algo para que tú te enteres. Sí, de yo cómo tengo fue. una información, repito, capital. Mira, eso, ¿quién es tu fuente capital? Es la que yo recibo, esa información, lo que Esos ahora constituye viajes. los caballos. Hay un secreto para saber si eso es, o pudiera ser o no verdad. Es que te toque el corazón. Es imposible tocarte el corazón con 5.000 páginas, porque a la página número 200 te aburres. Y sin embargo, hay generaciones enteras. El año que viene se cumplen 30 años de la aparición del caballo de Troya 1. 30. Y yo veo en los contactos con la gente cómo hay generación tras generación que se van tomando el relevo. Sí, claro. Y a todos les ha tocado el corazón o les cambia la perspectiva de la vida. ¿Por qué? ¿Porque yo soy muy bueno? No. ¿Porque la información es correcta? Sí. Lo que pasa es que es una información que va contra la institución eclesiástica. Sí, claro. Y no interesa. No interesa. ¿Tú que eres eso prospere. católico? No, gracias a Dios. ¿Por qué no, gracias a Dios? Por coherencia, es decir, yo he sido educado y bautizado, etcétera, etcétera, en la religión católica, hasta que un día me di cuenta de que aquello no tenía sentido. Es decir, tú no tienes que ser bueno como premio para que luego te salves, etcétera, etcétera. No, tú tienes que ser buena persona por lógica, por sentido común. Entonces, a mí todas esas historias de la redención, de que si Jesús vino a salvarnos, eso es un cuento chino. Jesús vino a otra cosa mucho más importante. ¿A qué vino? A decirnos que confiáramos, que somos inmortales, que hagas lo que hagas,